Mis queridos hermanos, en esta mañana el tema que compartiremos de la palabra de Dios es: somos parte del plan de Dios para alcanzar al mundo. Somos parte del plan de Dios para alcanzar al mundo. El domingo pasado veíamos un tema similar. ¿Alguien se recuerda del tema del domingo pasado? Iniciaba casi igual. Somos parte del plan redentor de Dios. Era el domingo anterior. Somos parte del plan redentor de Dios. Hoy somos parte del plan de Dios para alcanzar al mundo. Y es que, mis hermanos, uno podría decir: ¿y por qué la habladera de tanto y tanto de evangelismo, verdad? Si el evangelismo, la misión de la iglesia, precisamente es una misión que usted y yo la tendremos durante toda nuestra vida. En ningún momento la iglesia cristiana podrá decir: hasta aquí nomás, ya no más, ya no más evangelismo, ya no más. Sino que al contrario, cada día las necesidades de este mundo son más apremiantes, y eso indica que entonces el mensaje del evangelio se vuelve más urgente, más necesario, más indispensable en el mundo. Y Jesús, precisamente, usted lo sabe porque lo hemos estado hablando durante todo este tiempo, Jesús instruyó a sus discípulos para que anunciaran las buenas nuevas de salvación. Y textos bíblicos como el de Mateo 28, que dice, 28:18, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misión de la iglesia, la misión de cada creyente, su misión, mi misión, la misión de todos aquellos que en algún momento hemos abierto nuestro corazón para que la palabra de Dios sea efectiva, para que su mensaje sea relevante, sea transformador en nuestra vida. Para todos aquellos que hemos experimentado la eficacia de este mensaje, para todos nosotros esto de la gran comisión, de la misión de la iglesia: ir por todo el mundo. Hoy en día, mis hermanos, en este año 2023, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, corre el riesgo, escúchalo bien, la iglesia cristiana, no solamente nuestra iglesia local acá, sino que en general la iglesia cristiana corre el peligro, mis hermanos, de olvidar, de descuidar, de no atender con prontitud y apremio su principal misión. La iglesia corre ese peligro. Usted y yo, como parte del pueblo de Dios, corremos ese peligro. Olvidarnos, descuidarnos, no atender la gran comisión que Dios nos ha encargado. Fácilmente, mis hermanos, podemos dedicar nuestro tiempo, nuestros recursos a proyectos sociales, proyectos educativos, proyectos de construcción o remodelación, etcétera, y no realizar la tarea primordial de la iglesia. ¿Cuál es la tarea primordial de la iglesia? Compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es la tarea más importante que usted tiene en esta vida? Compartir el evangelio de salvación.
Por tanto, mis hermanos, si nosotros caemos en este descuido, si nosotros somos presa de la negligencia, si nosotros hacemos a un lado la tarea de la gran comisión, entonces precisamente se dará como resultado de que no se observa una transformación de vida en la persona, en la familia y mucho menos en la sociedad. No veremos cambios significativos en la vida social de nuestro país. El impacto de transformación que la iglesia debería de producir en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo será cada vez más pequeño, mínimo y quizá imperceptible en algunos momentos o en alguna etapa de la vida de la iglesia. ¿Todo por qué? Porque estamos olvidando nuestra tarea principal. Estamos olvidando que lo prioritario es la salvación integral del hombre, y eso comienza a través del mensaje de salvación, recibiendo la palabra de Dios en el corazón precisamente. No compartir, mis hermanos, las buenas nuevas de salvación es más que la falta de crecimiento de una iglesia. En cualquier iglesia evangélica usted va a escuchar el mensaje que para que la iglesia crezca es necesario compartir las buenas nuevas. Y es cierto, es verdad. Pero es más que eso, más que simplemente el crecimiento de una iglesia local. Estamos hablando de la transformación de vida de la misma iglesia, de la iglesia llevando el mensaje para una transformación social, para una transformación significativa en la vida del hombre. Entonces, cuando nosotros dejamos de compartir las buenas nuevas de salvación, no solamente estoy poniendo en riesgo, en alto riesgo, mi salvación, sino que también estoy permitiendo que Satanás vaya ganando terreno en la vida de las personas y de las familias y de la sociedad. En Mateo 24:10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y escuche lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y hay muchos hermanitos bien engañados. Engañarán a muchos. Y escuche: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También, mis hermanos, entonces estamos en alto riesgo de caer en la apostasía, de volvernos apóstatas. Y yo estoy seguro que usted conoce a más de algún hermano o hermana, o a varias personas que por un tiempo sirvieron y adoraron a Dios, pero ahora ya no son nada, absolutamente, ni quieren saber nada del evangelio. Es decir, que se han vuelto apóstatas. Aquellos que antes adoraban y clamaban y lloraban por él, ahora no les importa para nada, no quieren saber nada del evangelio. Y la palabra de Dios dice, Jesús lo dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, y usted lo puede notar con facilidad hoy más que nunca, después de la pandemia o post pandemia. ¿Cuánta gente no se fue de las iglesias? Muchos estuvimos equivocados considerando que después de la pandemia y de la apertura de las iglesias, los hermanos iban a llover a cantaradas a la iglesia buscando a Dios. Pero no, fue al contrario. Muchos se retiraron de la iglesia de Dios y se volvieron apóstatas. No compartir el evangelio, hermanos,
es altamente perjudicial. Es una conducta tóxica para la iglesia, no compartir el evangelio. Los problemas sociales, políticos, económicos y otros más se acrecientan, crecen. Y pareciera, mis hermanos, que el mundo está destinado al fracaso. En esta semana que recién acaba de pasar, en un periódico local, se publicaron unos porcentajes, unas estadísticas muy interesantes de los problemas actuales en Guatemala. Esto en base a las denuncias que ha recibido el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Les voy a leer lo que acá se publicó, usted lo debe de haber visto en el periódico. Dice: así se comporta el crimen en el país. Delitos, dice, relacionados con el narcotráfico encabezan el número de denuncias que recibe la PNC a través del sistema Crime Stoppers. No sé si se lee así. Datos oficiales de enero a julio de 2023. 27.2 narcotráfico. Nuestro país está inundado de narcotráfico, hermano. 8.9 violencia intrafamiliar. 8.4 trata de personas. 7.4 extorsiones. 6.9 bandas delictivas. 6.3 las pandillas. 5.3 amenaza de muerte. 4.5 estafa. 3.6 tráfico de migrantes. Y 21.7 otros delitos. Ante esta realidad que nos presenta el periódico esta semana recién pasada, hermano, uno puede notar lo urgente, lo indispensable que usted y yo seamos obedientes a la gran comisión. Si no, estos porcentajes, hermanos, se van a acrecentar más, es decir, van a crecer más estos porcentajes de delincuencia, de asesinatos. Yo escuchaba la semana pasada precisamente que en el área de Villanueva es donde más hay delitos, asesinatos y de todo tipo de delincuencia, en el centro de Villanueva y sus alrededores. Hermanos, si nosotros no compartimos el evangelio, no vamos a contribuir para la transformación de vida que Guatemala necesita. Simplemente usted y yo necesitamos, hermanos, abrir nuestro corazón y permitir que Dios haga la obra que Él necesita hacer, y que usted y yo compartamos el evangelio de manera espontánea, sin ninguna presión, sin ninguna obligación, más que nuestro amor por Dios y nuestro amor por nuestros semejantes, que nos impulsa a compartir el evangelio. Hoy, mis hermanos, quiero compartir con ustedes un par de pasajes de un salmo que se le conoce como Salmo del regreso de la cautividad. Es un salmo muy pero precioso. Es un salmo que también se le conoce como del cumplimiento de la promesa de liberación. Salmo 126:1. Vamos a leer todo el salmo, aunque solo vamos a hacer referencia a los dos últimos versículos. Hay canto de este salmo incluso. Originalmente, pues, en su escritura es un canto. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión,
seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. 5 y 6 nuevamente. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Los comentarios de William MacDonald, James Smith y Adam Clark nos aportan alguna información importante con respecto a la escritura de este hermoso salmo. Ellos coinciden en expresar de que cuando llegó la noticia, la buena noticia, al pueblo que estaba exiliado, al pueblo de Israel que estaba fuera de su tierra, le llegó la buena noticia del decreto de Ciro, rey de Persia, que él precisamente había ordenado que todos aquellos israelitas que desearan volver a su tierra lo hicieran. Para ellos fue algo verdaderamente inesperado. Fue una sorpresa grandiosa. Estaban por cumplir 70 años de estar en el exilio. Y muchos de ellos se habían preguntado si alguna vez volverían a su tierra. Si alguna vez volverían a Jerusalén, si alguna vez volverían a reconstruir el templo en Jerusalén. Y muchos habían perdido la esperanza. Muchos de ellos les parecía aquella noticia tan increíble que era difícil de creer que de un día para otro este rey Ciro dijera: decreto que todo israelita que quiera volver a su tierra, que regrese. Está libre de hacerlo. Y ellos decían: no es posible. No lo podemos creer. No puede ser así de fácil, de sencillo. Y aún los inconversos, de acuerdo al Salmo, dice: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Porque lo que Dios estaba haciendo era verdaderamente maravilloso. Era sorprendente. Por fin, después de casi 70 años, la buena noticia había llegado. Ellos volverían a su tierra. ¿Cuántos años tiene de sufrir Guatemala, hermano? ¿Cuántos años tienen de sufrir las familias en Guatemala sin mayor esperanza? Sin mayores sueños y anhelos. Porque como bien lo dice el texto bíblico acá, es Dios el que nos da sueños, anhelos, esperanzas vivas, genuinas, verdaderas. En el mundo eso no es posible. Pero en Dios todo es posible. Entonces a ellos se les hacía bastante difícil creer lo que se les estaba diciendo. Sin embargo, mis hermanos, cuando llegó esa noticia, a la gran mayoría, por no decirlo a todos, esta noticia les produjo un enorme placer, una enorme alegría y asombro de saber que tenían la oportunidad de regresar a su propia tierra y estar en Jerusalén y reconstruir el templo y adorar a Dios en el templo.
Fue una noticia maravillosa. Fue una noticia que les hizo vibrar de alegría y de gozo. Hermano, el evangelio para un pueblo como Guatemala y cualquier pueblo del mundo, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, deben de producir en las personas alegría, contentamiento. Y a nosotros que compartimos, que llevamos el evangelio, debe de producirnos también alegría, satisfacción. El hecho de poder hablar, de poder dar testimonio de lo que Dios está haciendo en mí, de lo que Dios está obrando en mi vida, de los sueños que yo tengo depositados en Dios y de todo lo que Él ha prometido en su palabra. Guatemala lo necesita, y si no, vea esas estadísticas. Esta semana fue publicado eso. Y eso es en base a los datos que solamente han recibido por llamadas. Y todos aquellos delitos que no se denuncian, se disparan los porcentajes. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con esa preciosa semilla? Con ese precioso mensaje de transformación de vida. Pues aquí lo tengo en la bolsita, hermano, así no se me pierde. No, es de sacarlo y compartirlo. Es de dar testimonio de las maravillas de Dios. El pueblo entonces estaba extasiado. El pueblo estaba maravillado de lo que Dios estaba comunicándoles, de las nuevas esperanzas de vida que ellos tendrían. Y era una noticia fabulosa, extraordinaria para ellos. Sin embargo, de acuerdo a estos comentaristas que les mencionaba, ellos dicen que la gran mayoría, por no decir todos los israelitas, regresarían con casi nada en cuanto a pertenencias, nada más los trapitos que llevaban y algunas que otras cositas. Porque estaban lejos, abandonados, en el exilio. No tenían mucho que llevar. Necesitarían fuerzas para trabajar, para el camino incluso. Necesitarían recursos como granos, semillas para sembrar, para alimentarse. El primer año de regreso o el retorno de ellos a su tierra, especialmente dicen ellos que sería dificilísimo, porque estarían sin mayor provisión, casi sin nada. No tenían mucho. Muchos tenían tristeza y frustración. Dicen estos comentaristas, y lo menciona más específicamente Adam Clark y McDonald. Ellos dicen, cuando dice acá que irían andando y sembrando, llorando, es porque ellos tenían que tomar la siguiente decisión. El grano que tenían era poquísimo, muy poco. Y de ese grano ellos tenían que tomar la decisión si sembrarlo o darle de comer a su esposa y a sus hijos. Si lo sembraban, entonces sus hijos tenían que aguantar hambre y a saber por cuánto tiempo. El tiempo que duraba todo el crecimiento de la semilla, desarrollo de la semilla hasta la cosecha. ¿Y qué hacer? Porque el grano era escasísimo. Entonces ambos coinciden y dicen que ellos tomaron la decisión, es decir, los jefes del hogar tomaron la decisión de racionar el grano, un poco para la siembra y otro poco para la alimentación. Pero que lo que había sido destinado para la alimentación era mucho menos todavía. Y que cuando iban sembrando, ellos literalmente iban llorando, porque ellos pensaban en su esposa, en sus hijos que estaban en su casa con comida muy pero muy racionada, limitada para poder sembrar. Irán andando y llorando. Dicen ellos, literalmente iban llorando,
porque aquella semilla que llevaban en la mano era alimento que estaban privando a su familia de no consumirlo y que podrían comer mejor, pero estaban sembrándolo con la esperanza de algo mejor. Qué increíble lo que dice entonces el salmista: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo después de recoger sus gavillas. Esto, mis hermanos, también se aplica precisamente a la vida espiritual. Número 1, irá andando. Ir implica acción, movimiento, poner en acción. Yo no puedo estar acá y decir que voy, porque estoy inerte, sin movimiento. Ir implica movimiento, acción. Irá andando. Irá andando. ¿Quién? El que lleva la preciosa semilla, andando. Hermanos, necesitamos nosotros movilizarnos. Usted y yo necesitamos movilizarnos en los diferentes círculos donde usted y yo nos movilizamos. Necesitamos ahí compartir el evangelio. Yo estoy seguro que Dios nos brinda las oportunidades, los momentos precisamente más adecuados para que usted y yo abramos nuestros labios y compartamos las buenas nuevas con las personas que estamos ahí. Siempre hay un punto, siempre hay una oportunidad donde usted y yo podemos brindar ese pan de vida a esta sociedad que lo necesita tanto. Pero tenemos que accionar, tenemos que hacerlo por amor a nuestro prójimo, no por obligación. Usted ha escuchado ese dicho que dice: a la fuerza ni la comida es buena. Dios no quiere que nosotros lo hagamos a la fuerza. Dios quiere que nosotros lo hagamos por amor a Él y por amor a nuestro prójimo. Y cuando es así, entonces nos pondremos en acción y compartiremos las buenas nuevas con los demás. Para muchísimas personas, para muchísimos creyentes en las iglesias cristianas, es mucho más fácil realizar cualquier otra tarea, estar inmerso en cualquier otro ministerio, dentro y fuera de la iglesia, pero menos compartir el evangelio. Es más, la mayoría en cualquier iglesia evangélica prefieren ministerios dentro de la misma, cualquiera que estos sean, pero no salir y decirle a alguien: Cristo le ama. Mire, yo he conocido, yo he vivido, he experimentado en mi vida el poder de Dios. Y leí hace algún tiempo, no recuerdo el autor ni el libro, pero lo leí, que uno de los motivos del por qué no damos testimonio a las personas es porque nosotros mismos no damos un buen testimonio a los de afuera. Es decir, tenemos la cola machucada, decimos. No le puedo hablar al vecino porque me tiene la cola machucada, porque el testimonio que le doy no es el testimonio que Dios anhela, que Dios desea. Pero usted y yo entonces somos llamados, hermano, a hacerlo, a dar testimonio. Irá andando. Vamos, hermano, demos testimonio en donde quiera que estemos. No necesitamos tener un programa propiamente, digamos, de evangelismo y decir: yo soy parte del grupo de evangelismo y que diga aquí evangelismo. No, su vida misma es testimonio del poder de la fe, del poder transformador de Dios. Tampoco estoy diciendo, mi hermano, que el estar en los diferentes ministerios de la iglesia no tenga su valor. ¿Cómo no? Pues precisamente sí lo tiene. Pero muchos se olvidan de esa tarea. No voy a decirles que levanten la mano, pero si lo pidiera acá, ¿cuántos de ustedes han evangelizado por lo menos una persona intencionalmente en su vida? ¿Cuántos levantarían la mano? Si les preguntara en este momento, levanten la mano los que nunca han hablado de Jesucristo a nadie, ¿cuántos levantarían la mano? Porque es más fácil subirme acá y predicar un sermón
que ir a la calle y testificarle a otros de que Cristo les ama. Como dijo Jesús, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. El evangelio, la comunicación de las buenas nuevas es indispensable para usted y para mí. Usted no puede decir: es que yo no soy pastor, es que yo no soy evangelista. Pero usted es un hijo de Dios, es un ciudadano del reino de Dios. Ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, y eso mismo le da autoridad y poder para abrir su boca y decir: Cristo le ama. Irá andando. La semilla, hermanos, es el mejor y más preciado recurso que Dios nos ha dado para compartir. La buena semilla. Número 2, andando y llorando. Ya les comentaba, ¿verdad?, cuáles son algunos de los criterios, de los comentarios, de por qué el salmista escribe: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Sus sentimientos estaban a flor de piel cuando él iba sembrando, porque él pensaba en su esposa, en sus hijitos. Este grano que yo voy a tirar ahorita en la tierra con esperanza de que germine y crezca y produzca, es un grano que lo están necesitando mi esposa y mis hijos en casa, porque lo que les he dejado para comer es poquísimo. Las tripas se quedan chillando ahí porque es poquito. Irá andando y llorando. Es que, hermanos amados, si no amamos a Dios, no podremos ser capaces de amar a nuestro prójimo. Pero si amamos a Dios, entonces nuestro amor al prójimo será genuino. Y por amor a Dios y a nuestro prójimo, entonces nosotros le pondremos pasión para compartir las buenas nuevas de salvación. Usted lo va a hacer porque quiere hacerlo, porque le encanta hacerlo, porque le agrada hacerlo, porque sabe que al compartir el evangelio le está brindando una oportunidad fabulosa de vida, de transformación de vida a sus oyentes, a las personas que están necesitando ese mensaje de esperanza, ese mensaje de seguridad, de paz, de consuelo, de fortaleza. Cuando usted lo hace, usted sabe que esas personas están deseosas de recibir esa palabra. Y como usted lo hace con sentimiento, con pasión, las personas le van a poner atención y el Espíritu Santo hará la obra que deba de hacer. Cuando él iba sembrando y llorando, él tenía una genuina preocupación por su familia. Porque aquellos padres desamorados, eso no les importa, ¿verdad? Como el borracho que se chupa todo el salario en guaro y la familia aguantando hambre. O padres que se dedican a disfrutar de los placeres del mundo y sus hijitos aguantando hambre. No es el caso acá. Acá es todo diferente. Ellos estaban limitados en cuanto al grano para sembrar o para alimentarse, pero ellos querían alimentar bien a su familia, pero no era el momento oportuno para hacerlo porque tenían que sembrar. Entonces, cuando sembraron, lo hicieron con pasión, con sentimientos genuinos a flor de piel. Cuando nosotros compartimos el evangelio con sentimiento, con amor, Dios será propicio, mis hermanos, a aquellos que escuchen el mensaje y respondan en obediencia al llamamiento que Dios les está haciendo. Nosotros necesitamos lo que Jesús nos dice en Mateo 9:36. Escuchen lo que dice. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Hermanos, necesitamos ver con los ojos de Jesús a los perdidos. Necesitamos ver y sentir con los sentimientos de Jesús que el mundo necesita la salvación en Cristo, que el mundo necesita esa transformación de vida que usted y yo estamos disfrutando hoy en día. Y si no, vea las estadísticas que hemos visto hoy. Número 3, el propósito de sembrar la preciosa semilla. Son puntos repetitivos lo que voy a mencionar, pero son indispensables. Reitero, necesitamos consagrar nuestra vida a Dios, usted y yo. Si yo estoy disfrutando la vida cristiana, el evangelio de salvación, si yo estoy gozando de la vida abundante que Dios me está dando a través de su palabra, yo no voy a tener mayor problema para testificar mi experiencia de vida en Cristo Jesús. Al contrario, voy a ser intencional cuando así tenga la oportunidad de compartir el evangelio. Usted sabe, orará constantemente por la conversión de los perdidos. Y cuando Dios los ponga enfrente de nosotros, vamos a tener deseo, anhelo, pasión por compartir eso tan hermoso que usted está disfrutando en la vida. Y lo vamos a disfrutar, de hecho. Número 4. Con regocijo seremos parte de la cosecha. Leo algunos pasajes. Verso 6, que ya leímos del texto. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lo leo una vez más para aquellos que no alcanzan a leer ahí. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Compartamos, mis hermanos, con gozo las buenas nuevas de salvación. Finalizo con 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Procura presentarte, dice, delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, servidores, por favor, desde aquí adelante hacia atrás. Lo más rápido que les sea posible, por favor, para redimir el tiempo lo mejor posible. Van a recibir dos folletitos que luego les daré las instrucciones.
Muy bien. Hermana Pati, voy a pedirle que por favor se vaya juntamente con los hermanos allá para que también usted se una a la actividad con los servidores. Muy bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a observar, ahorita no vean para nada ese papel, por favor. Si usted lo está viendo mientras yo estoy hablando, está en desobediencia y eso es pecado delante de Dios. Así que, por favor, no lo vea. Voy a pedir a mi hermano Luis Esteban, al señor Luis Esteban, vamos a convertirlo, oye. Y mientras hablaba con Luis Esteban, él me decía, a ver si ahora me convierto, me decía. Está bien, le digo yo. Esto es un método práctico y sencillo para compartir el evangelio. Usted no necesita mucho tiempo para hacerlo. Lo que necesita nada más es su experiencia de vida en Cristo. Eso es nada más. Así que iniciamos. Don Esteban, buenos días. Qué gusto saludarlo. ¿Usted ha observado las noticias de cómo hay violencia, cómo hay inseguridad en nuestro país actualmente, cómo hay de problemas, de accidentes de tránsito? ¿Verdad? Usted ha observado todo eso. Tal parece que en el mundo hay mucha ausencia de amor, ¿verdad? Porque si nosotros amáramos, no le hiciéramos daño a los demás, nos preocupáramos por el bienestar de los otros. Hay mucha ausencia del amor. Sin embargo, yo quiero decirle a usted esta mañana de que Dios le ama con todo su corazón, de que si en este mundo pareciera que solo hay resentimiento, amargura, descuido y negligencia, hoy hay un amor verdadero, y ese amor verdadero es el amor de Dios. Dios le ama, don Luis Esteban. Dios le ama profundamente, y Él precisamente le habla de tal forma, haciéndole ver que este comportamiento que tenemos en la sociedad y en el mundo se debe a una tan sola razón: el hombre está separado de Dios, el hombre se ha distanciado de Dios, no quieren obedecer a Dios. El hombre quiere vivir una vida conforme a él le place. El hombre quiere vivir una vida conforme a sus propios criterios y no conforme a lo que dice la palabra de Dios. En la Biblia, don Luis Esteban, nos dice que Jesucristo fue enviado por Dios, por amor a nosotros, y que Cristo precisamente, Él murió por mí, murió por usted, porque Él desea compartirle esa nueva vida a usted. Él desea que usted sea feliz, feliz de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Jesucristo se sacrificó a sí mismo por su bienestar. Yo estoy seguro que usted desea tener paz en su corazón, ¿verdad que así es? Sí, así es. Usted desea tener una familia que viva en armonía, ¿verdad? Sí. Y esa familia en armonía solamente puede vivirse así si seguimos los principios establecidos por la palabra de Dios. Así que en este mundo donde hace falta tanto amor, yo le invito a decidir qué va a hacer con su vida. O decide seguir viviendo en esta sociedad llena de inseguridades, de violencia, de miseria, de dolor. O usted decide venir a Jesús, quien le puede dar paz, perdón, redención, porque Él puede perdonar sus pecados y darle una calidad de vida diferente. Así que usted tiene la decisión. ¿Quiere usted entregar su corazón a Cristo hoy? Sí. Muy bien, yo le voy a entregar este folletito, don Luis Esteban, y acá usted va a encontrar unos consejos prácticos para su vida cristiana a partir de hoy. Aquí está la oración, la lectura, el reunirse con otros cristianos evangélicos y compartir las buenas nuevas de salvación. Bienvenido a la familia de Dios y espero verlo en la iglesia que está en esta dirección, Iglesia de Nazareno Vida Abundante. Lo esperamos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, vean qué sencillo ejemplo. Ahora, mis hermanos, por favor busque a uno ahí a la paz suya y usted le va a compartir el evangelio. Muy bien, únanse ahí en parejitas, por favor. Ahí tienen ustedes. Pónganse de pie. Todos, por favor, pónganse de pie. Acérquese a alguien. Los que puedan ponerse de pie, pues pónganse de pie. Los que no, pues se quedan sentaditos. Por favor. Posteriormente,
Hermanos, posteriormente acá en esta hojita está lo que significa cada figura, pero cada figura lo va guiando a usted. Vamos a dar 5 minutos para que ustedes le comparta uno. Todavía no comiencen, todavía no, mis hermanos. Hermanos, esperen la indicación. Vamos a dar 2 minutos como máximo para que usted evangelice al otro y 2 minutos para que el otro lo evangelice a usted. Y si alguien necesita recibir a Cristo de verdad, levante la mano y lo pasamos al altar aquí y le ponemos manos. Así que ahorita comiencen, por favor. Por favor, a la música le bajan un cachito para que se puedan escuchar los hermanos. Mis hermanos, ya podemos terminar con la dinámica. Espero que todos hayan tenido la oportunidad de
de compartirlo. Pueden tomar sus asientos, por favor, sus lugares. Como usted notó, este es un método muy práctico, sencillo. En el dorso de esta hojita, usted puede encontrar una breve explicación acerca de cómo Dios nos ama, del hecho de estar separado de Dios, de que Jesús murió por mí y que necesito tomar una decisión. Esos 2 folletitos le quedarán a usted para que lo estudie, para que se capacite y para que estos 2 usted se los comparta a alguien que no conoce a Jesús. Si usted necesita más de estos, por favor hágamelo saber y con gusto le damos más para que comparta con otros amigos más. Que Dios les bendiga. Ha sido un tiempo muy lindo, ¿verdad?, de compartimiento de la palabra de Dios y de tener esta breve práctica acerca del evangelismo personal. Que Dios use en gran manera, ¿verdad?, estos folletitos. Vamos a elevar a una oración y después recogeremos las ofrendas. Oramos al Señor. Vamos a orar por estos folletitos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias porque tú nos llamas